los hermanos en este lugar y los que están allá recibiendo este en vivo en las redes sociales. Les saludamos en el nombre de Jesús, deseando que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y qué bueno es que usted y yo dispongamos nuestro corazón. La palabra de Dios dice que del hombre son las disposiciones del corazón, o sea que usted es el que decide. También dice la palabra de Dios que Él produce el querer como el hacer de qué en nuestra vida, ¿sí? Él hace que usted quiera, pero el problema es que usted quiera hacer, ¿sí? Usted quiere, Dios le coloca a usted el querer como el hacer. Usted es el que decide qué hacer, si hace la voluntad de Dios o hace lo que usted quiere. Pero el Señor nos ha estado enseñando y nos ha estado capacitando. ¿Para qué? Para que usted vaya a otro nivel, para que usted crezca, para que usted avance como espiritual, en el nombre de Jesús de Nazaret. Anoche estuvimos mirando los oidores que emotivos. ¿Y cuáles serán esos oidores emotivos? ¿Usted ha visto a alguien que es un oidor emotivo? Las palabras se emocionan, pero no. O sea, son los emocionalistas, que reciben la palabra, la reciben con gozo, pero hasta ahí. Gloria a Dios, ¿cierto? Amén, aleluya. Sí, emocionados nomás, pero no la hacen. Solo emocionalista. ¿Usted sí ha visto a alguien así? Que solamente es emoción y no más. Y ahí no pasa. ¿Solo qué? Emoción. Pero que haga la palabra, no. ¿Esos son oidores qué? Emocionalistas, o sea, oidores emotivos. Solo emoción. Otros son los sentimientos. Por eso usted y yo como cristianos, las emociones y los sentimientos no van. Usted y yo tenemos es que vivir por la palabra de Dios. Y no es fácil. No es fácil uno dejar, porque a veces cuando lo desprecian a uno, los sentimientos de uno quedan heridos, ¿sí? Y entonces uno comienza en los sentimientos, en las emociones, ¿a qué? A pensar y actuar en esas emociones y en esos sentimientos. Pero Dios quiere que actuemos a base de ¿qué? De la palabra de Dios. No nos pase como Tomás, si ves que él actuó en sus emociones, en lo natural, pero Abraham no actuó en la fe, agarrado de ¿qué? De la palabra de Dios. Entonces vamos a mirar. Entonces, ¿por qué será que son oidores emotivos? Porque tienen poca ¿qué? Profundidad. Y vaya a Lucas 8:13. Poca profundidad. Lucas 8:13. Y vamos a leerlo en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra ¿con qué? Diga gozo. Pero estos no tienen raíz. Dice, no tienen raíces. Lucas capítulo 8, versículo 13. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apagan. Esos son los que ¿qué? Los que reciben la palabra con gozo. Qué alegría, ¿cierto? Uy, qué emociones. Pero usted no le ve cambios, porque solamente son ¿qué? Emocionalistas. Pero donde cae la palabra y es tierra fértil, ahí se comienza a ver ¿qué? El fruto. Comienzan a versele cambios. Pueden sentarse, mis hermanos. Entonces que el Señor nos dé ¿qué? Mucha sabiduría y revelación de la palabra. ¿Por qué? Porque necesitamos entenderla. Y para entenderla tenemos que tener ¿qué? Oído despierto. Un oído espiritual ¿qué? Despierto. Entonces dice, porque no había ¿qué? Profundidad. ¿Sí? Cayó sobre una piedra. ¿Será que en una piedra puede nacer una matica? No. Rápido. ¿Por qué? Porque no puede echar raíces. No tiene profundidad. Así hay esos son los cristianos que son oidores ¿qué? Emotivos. No pueden echar raíz. ¿Por qué? Porque sus oídos están ¿qué? Cerrados. ¿Sí? Usted puede verlo años en el Evangelio y eso se ve mucho. Claro que aquí no, aquí todos son ¿qué?
despiertos espiritualmente, son buena tierra, son tierra deseable, donde cayó la semilla y se está dando fruto a ¿cómo? Al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso ocurre por ahí en otro lugar. ¿Y qué pasa con estos que no tienen profundidad? Dice, vienen las pruebas y se dejan ¿qué? Vencer ¿de qué? De la prueba. Entonces a veces llegan los momentos difíciles y usted que es cristiano, usted sabe que vienen pruebas. El cristiano que no ha sido probado, prepare, porque si quiere, va a ser un cristiano verdadero, tiene que pasar ¿por qué? Por la prueba. El Señor dice que Él vino y venció al mundo, pero que a nosotros nos toca sufrir, ¿sí o no? A nosotros nos toca sufrir. Eso no es fácil, pero con Él tenemos la ventaja de que lo tenemos a Él y con Él podemos ¿qué? Vencer cualquier adversidad. Entonces dice, ¿qué es un oidor emotivo? Sin profundidad, dice, sin afecto profundo. Ezequiel 33, 31. Vaya el libro de Ezequiel. Ezequiel 33, 31. Ezequiel 31. Dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Dice, y aquí, que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán mis palabras, pero no las ¿qué? No las pondrán por obra, ¿sí? Son emocionalistas. ¿Sí? ¿Qué le dicen en el 31? Dice, vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tu palabra, y no la pondrán por obra. Antes hacen que halagos, ay, tan linda la palabra, cómo predica de bonito, cómo canta de bonito, pero de ahí no qué, no se le ve qué, el crecimiento. Esos son qué, emocionalistas, y comienzan a echar halagos, no, pero es que dice, y aquí que tú eres para ellos como cantor de amores. O sea, les gusta que se oír ese hermano cantar o ese hermano predicar. Uy, que es que qué predicación, es que pero emocionado. Pero vaya, mírelo a ver si ya está dando cambios. El fruto que ha comenzado a dar fruto de digno, ¿qué? Arrepentimiento no, solo emoción. Entonces, diremos que por tener un oídos ¿qué? Emotivos, solo de ¿qué? De emociones. Usted y yo no podemos vivir de emociones. Cuando dejamos que las emociones, cuando dejamos que esta carne, los sentimientos sean los que obren, nos vence el enemigo. Pero cuando actuamos bajo los principios y los valores de la palabra, entonces usted y yo somos más que vencedores. Vaya, ahí en el 33, 32, ya lo leímos. Entonces ahora dice, sin raíces profundas. ¿Cómo es ese oidor emotivo? Sin raíces profundas. ¿Sí ven que en el versículo de Lucas 8:13 dice que cayeron en piedra, pero no dio raíces? ¿Por qué? Porque ¿a dónde iba a dar? Entonces vaya ahí a Marcos 4:16, 17. Dice, sin raíces ¿qué? Profundas. Marcos 16, 17. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra y al momento la reciben ¿con qué? Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta ¿qué? Duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Son emocionalistas. Reciben la palabra con gozo, pero en el momento que les llegó la dificultad, no los volvimos a ver. Porque eran ¿qué? Cristianos emocionalistas. Como Dios no les
Hay unos que como Dios no les ha respondido todavía, no, yo más bien no busco a Dios. Hay gente que dice que estaba mejor afuera, y cristianos que estaba mejor afuera, que afuera era más bendecido que estar buscando de Dios. Es que a usted yo creo que nadie le dijo que el evangelio era bien fácil, ¿o sí? No, el evangelio, solo que tenemos al Señor Jesucristo con su Espíritu Santo que nos ayuda. ¿Para qué? Para poder vencer. El resto, si fuéramos en la humanidad, dijo alguien que le contaba yo mi testimonio, dijo, si no fuera por Dios, entonces usted ¿dónde estaría? Le dije que quizás ya no existiría, porque la presión de las cosas del mundo, pero gracias al Señor Jesucristo, a su Espíritu Santo, a mi Padre Dios, que tuvo misericordia de mí, se compadeció de mí. Entonces, porque no tenían ¿qué? Raíces profundas. ¿Esos son qué? Oidores emotivos. Decían la palabra con gozo, ¿no le digo? ¿Y se les ha visto el cambio? ¿Se les ha visto el crecimiento? No, solo emoción. Y Dios no quiere gente emocionalista, ¿o sí? Quiere gente de carácter, que se pare en la raya y le diga al enemigo hasta aquí. Que no deje que el enemigo le dañe a su vida. Que hay un enfermo en su casa y usted se para en línea de batalla y dice, no, esto el enemigo no puede hacer aquí nada, porque usted le pone un hasta aquí al enemigo. Esas son las gentes que Dios está buscando. Hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres de carácter, hombres y mujeres decididos, como Daniel. O Daniel se puso a ser un emocionalista y se puso a llorar, sentimentalista, se puso a chillar cuando él se enteró que el edicto había sido firmado y que iba en contra de él. Y por él guardar los principios. ¿Él se puso a chillar? No. Esto no quiere decir que usted no, ahora la pastora nos dijo que no podíamos llorar. Yo le creo a Dios. Eso que hay una parte en la Biblia que con eso dejé yo la chilladera con el versículo. Donde él me dijo, quita de tus ojos las lágrimas, que hay salario para tu trabajo, no se preocupe, ya no llore más. Yo recibí la palabra y dejé de lloriquear tanto. Porque si, ¿qué tal que viene la prueba y yo me ponga a llorar y lleguen ustedes aquí? ¿Cómo les parece, hermano? ¿Cómo? No, yo tengo que pararme en línea de batalla y decirle al enemigo, usted aquí no tiene ningún derecho. Los perdió. Él perdió todos los derechos que tenía. Entonces, ¿por qué son oidores emotivos? Porque no tienen afecto profundo, ¿sí ven? No tienen, son oidores sentimentalistas, tienen un oído, ay, es que la palabra no. Dice, sin raíces, ¿qué? Profundas, sin un buen fundamento. Lucas 6:49. Lucas 6:49. ¿Sabe que en el mes pasado estuvimos hablando, en qué mes estuvimos hablando del fundamento? Lucas 6:49. Lucas 6:49. Mas el que oyó y lo hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue ¿qué? Grande ¿qué? La ruina de aquella ¿qué? Casa. ¿Cómo fue la ruina de esa casa? Grande. ¿Por qué? Porque en la arena, en la tierra, ¿sí? ¿Y en qué estará edificada su casa espiritual? ¿Si está Cristo ahí? ¿Cristo sí está fundamentado? ¿O nos ponemos en cuanto llegan las pruebas y nos ponemos a llorar y a lamentarnos y a quejarnos? ¿O nos le paramos firme al enemigo y le decimos hasta aquí? Dice, sin un buen fundamento. ¿Y por qué no está Cristo ahí? Porque Cristo es la palabra. Y la palabra es Cristo. Si usted no tiene la palabra en su corazón, quiere decir que no tiene a quién. A Cristo.
Entonces por eso la palabra, ¿sí? Por eso el Señor ¿cuánto hace tiempo está el martillo? Dice que la palabra es martillo, que quebranta ¿qué? Entonces, el martillo está que mire, pero nosotros no dejamos que ese martillo, que la piedra, que la palabra que nos haga y nos traiga cambio. Entonces por eso no podemos ser esos oidores que somos oidores y hacedores que damos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, porque somos emocionalistas. No, pastora, hoy no voy a culto porque es que como le parece que aquí mi marido se me levantó, aquí mis hijos se levantaron, aquí esto. No voy a culto porque es que el vecino no tengo con qué pagar y luego no tiene a Dios. No es que dice que Dios es el dueño del oro y la plata para que le dé para el transporte. Hermano, ¿sabes cuánto nos falta? ¿Será que sí nos falta? Nos falta madurez. Nos falta madurez espiritual. ¿Y por qué no hemos madurado? Porque todavía nos están dando lechita. ¿A quién le dan la leche? ¿A quién? A los bebés. ¿Y por qué estamos tomando todavía leche? Somos bebés espirituales, todavía nos falta. Tienen incapacidad de recibir un mensaje profundo. Juan 6:66. ¿Cómo son los oidores emotivos? Son incapaces de recibir un mensaje ¿qué? Profundo. Juan 6:66. 6:66. Y usted lo mira desde el 60 y dice: al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? ¿Cómo es la palabra? Dura. O sea que a veces es fuerte la palabra y lo confronta uno y dice, uy. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, ¿qué les dijo? ¿Esto os ofende? ¿Y cuántos se van? Claro que aquí no pasa, pero muchas veces se van ¿qué? Ofendidos con la palabra. Y con el predicador, con el pastor, se han ofendido. ¿Y qué le está diciendo el Señor? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. ¿Cuántos tal vez se han ido a murmurar, a decirle por allá a otro hermano? No, pero es que la pastora, es que el pastor, es que... Esto os ofende, les dijo el Señor Jesucristo. Dura es esta palabra. Dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne, ¿para qué? Para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y Pedro por allá, Pedro siempre saliendo, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y digo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, nadie va a Dios si no es dado por Él. Dice, y digo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es el diablo. Claritico se lo dijo. Dijo, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. El Señor decía que cuando comenzaron a murmurar de la palabra, Él sabía que estaban murmurando. Por eso le dijo que ¿y es que se ofende? Dura la palabra. ¿Y por qué nos ofendemos? Porque no hay madurez. Cuando uno está maduro le dice, gracias Dios porque me hablaste, gracias Señor porque me amonestaste, gracias porque me está enseñando, porque me está edificando, porque usted quiere que yo crezca espiritualmente, que sea un hombre, una mujer diferente, Señor, gracias, porque el único que quiere que eso ocurra en su vida, ¿quién es?
Porque usted lo ve, a veces entre los mismos hermanos se envidian porque el otro va avanzando y el otro no. El único que desea que usted esté bien es Dios. Si los de afuera, la envidia los carcome. ¿Quién va a querer que usted esté bien? ¿Solamente quién? Dios. Y a veces por eso lo confronta y le habla por la palabra y nos habla bien fuerte y nos sacude y dice, bueno, dice, sin un buen fundamento, dice, incapacidad de recibir un mensaje más profundo, sin convicciones más profundas, Efesios 4:14. ¿Sí qué? Convicciones más profundas. O sea, no están convencidos de que Cristo es el Salvador. Efesios 4:14. Efesios 4:14. Dice, para que ya no sean ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, por eso es que a muchos los cogen y los llevan para allá, los traen para allí, les dicen y hacen. ¿Por qué? Porque son como niños que fluctuantes. O sea, no están convencidos de que el Señor es el Señor de señores y el Rey de reyes. No están convencidos de lo que la palabra le dice, por eso no tienen convicciones más profundas. Pero el que está convencido de que Él es su médico y punto. Así a usted le digan, le hagan. Un día yo estaba con fiebre y llegó una hermana con unas pastas y todo. Yo las recibí, pero yo no me las tomé. Porque mi convicción es de que Cristo es el que me sana. Cristo es mi sanador, por eso le creo a Él. Porque Él es el que hace. Ah, que Él es mi proveedor. Sí, Él es mi proveedor. Él es el que provee. Él es el que da. Entonces no tienen una convicción. Y convicción significa seguridad que tiene una persona de la verdad de lo que piensa o cree. Es la seguridad que tiene usted. ¿Usted está seguro de que Cristo es su Salvador? Amén. Amén. Que Él es su Señor. Amén. Que Él es su sanador. Amén. Que Él es su libertador. Que Él nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Pero hay muchos que no están convencidos. ¿Por qué? Porque son oidores emocionalistas. Sin poca profundidad. No tienen profundidad. Tienen sin afecto profundo. De oído sentimental. Sin raíces profundas. Sin un buen fundamento. Incapacidad de recibir un mensaje. ¿Sí? Por eso es que hay inmadurez y por eso no podemos recibir la palabra. Porque nuestros oídos están hartos de emociones. Porque estamos mirando lo que no debemos de mirar. Estamos haciendo lo que no debemos de hacer. Estamos mirando lo que no debemos mirar. Escuchando lo que no debemos de escuchar. Y a eso sí le ponemos mucha atención. ¿Cierto? Pero a la palabra, pocón. Y por eso no se nos ve el fruto. ¿Sí? No se nos ve el fruto. Mire, nos está edificando, la palabra ha estado edificando la iglesia y la iglesia no se ha dado por entendido. Y la está preparando porque es que Él no viene por cualquier iglesia. Él viene por una iglesia, ¿cómo es que viene? Entonces por eso Él está enseñándole a la iglesia. Por eso Él está enseñando. Por eso si ve que ese terreno que cayó la semilla en pedregales no dio raíz, no echó raíz. Y si no echó raíz se murió porque no. ¿Y qué fruto iba a dar? Entonces si ve usted nomás, imagínense, en una iglesia pequeña uno se da cuenta quién está en la presencia de Dios y quién no. ¿Quién tiene una comunión plena con Cristo? Porque eso se ve. ¿Quién quiere crecer y quién no? Y no porque no se les enseñe, sino porque nosotros mismos tenemos que arrancar ese oído que todas las emociones. Ay, Dios, la pastora hoy no me miró. Eso es ser uno emocionalista, sentimentalista. Hoy la pastora ni siquiera me dio la mano. Déjeme decirle que yo era así. Yo era así. ¿Quién me maduró a mí? Dios, con su palabra.
y recibiendo la enseñanza de alguien que es bien, que le dice la verdad a uno sin ponerle anestesia a uno para que no la reciba. Se la dice a uno de frente y claritico. Entonces, es incapacidad de recibir un mensaje. Por eso a veces nos llevan solo a los pastores aparte, ¿sí? A enseñarnos, porque no puede estar toda la iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchos que son inmaduros y no pueden recibir esas enseñanzas más profundas. Por eso nos llevan aparte. Entonces, a veces por eso aparte, porque traigo a los servidores y los tengo en un tiempo de ayuno a ellos, les digo vamos a ayunar a los servidores, porque ellos son más que reciben la palabra, y eso que a rato es como que pero hay que madurar, hermano, porque el Señor nos está exigiendo un fruto, y si no maduramos, ahí seguimos como los bebés, ¿sí? Chite, que chite, y haga pataletas, y no. Dios no quiere la clase de cristianos. Dios quiere cristianos fuertes, de valor, hombres y mujeres de valor, ¿sí? Que se paren en la raya y peleen la buena ¿qué? Batalla. Quería que el apóstol Pablo se la pasaba lloriqueando, ay no, Señor, me están persiguiendo, Señor, yo no predico porque ya me amenazaron. Sería que el Pedro, después de que estaba el Pedro antes con Cristo, Pedro era inmaduro. Y usted mira a Pedro antes y un después, y usted mira un después de Pedro. Y por eso usted tiene un antes y un después. ¿En qué seguimos? ¿Todavía estamos en el antes? ¿O estamos en el después? El Señor nos llama y nos está llamando a que crezcamos. Entonces, convicciones, seguridad que tiene una persona de la verdad, de lo que piensa usted. ¿Sí? Entonces, usted está seguro, usted está convencido, esa persona no tiene la convicción de que Cristo es el sanador, que Cristo es el libertador, que Cristo murió allá en la cruz, no sabe qué fue lo que sucedió allá en la cruz, no sabe qué fue lo que el precio que le tocó pagar al Señor Jesucristo por nosotros. ¿Por qué no lo recibe? Porque no ha querido, porque nuestros oídos están primero al televisor, y yo no quiero decir que no mire, pero mientras usted está mirando una telenovela está aprendiendo un versículo. ¿Ya aprendió del versículo la tarea? Espero que el domingo no, hermano, la tarea, y no es que comiencen aquí. ¿Y a dónde fue? No, hermano. Esto es serio, dijo el pastor. Esto es serio. Esto no lo cogamos como un deporte, como que, sí, no. Esto es serio. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que sigamos siendo, ¿qué? ¿Emotivos? No. Fuertes, esforzados y valientes. Sí, Josué hubiera puesto a chillar, pero el Señor le dijo, mira Josué, mira que te mando Josué. Yo no quiero verlo chillando, no lo quiero ver haciéndome berrinche. Mira que te mando que te esfuerces. O sea, muy valiente. Pero es que si ve que por eso le sacaban victoria, porque ellos se paraban. ¿Qué pasó con Sansón? Como Sansón fue emocionalista, ¿sí ve? Él lo cogió las emociones de la carne y lo... Entonces, ahí perdió Sansón. Y él sí era un escogido desde donde. Mejor dicho, ungido desde allá. Pero perdió. ¿Por qué? Porque las emociones, los deseos de la carne se dejó llevar. Entonces, que usted y yo seamos hombres y mujeres que valientes, esforzados, de carácter. Entonces, mire, distingo una persona que ella se ha leído la Biblia yo no sé cuántas veces, ya ha comido Biblia quién sabe cuántas, pero es sentimentalista, emocionalista, la miran feo y llora, le hace tantico desprecio y chilla, se queja por todo. Y le digo yo, no, ¿de qué le sirve a usted tener la palabra? ¿De qué le sirve tener el arma más contundente contra el enemigo si no es capaz de usarla?
¿Qué hacen en esa iglesia donde usted está? ¿Qué le han enseñado allá? Entonces le dan palabra dulce. No. Aprenda a hacerle frente al enemigo, aprenda todos los versículos del libro espiritual donde usted, mejor dicho, le para firme al enemigo. ¿Usted cree que si yo no me parara así firme, usted me encontrarían aquí llorando? Ni siquiera abriría la iglesia porque lo mismo derrotada y fracasada. Pero Dios está con nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que Él está en este lugar? Él está en este lugar porque Él dice que donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí está Él, y yo lo creo. Yo creo que Él está en este lugar. ¿Sí? Y entonces yo tengo que darle una respuesta, y Él allá les va a decir, ¿se acuérdase? ¿Qué fecha estamos hoy? 21 ¿de qué? De junio del 2023. 22 no. ¿Sí? Hoy estamos a 22. Bueno, hoy estamos a 22 de junio. Acuérdense que allá les estaban hablando sobre esto. Que no tenemos excusa. Yo tengo una responsabilidad por lo que yo pedí. Entonces, que el Señor nos ayude, mis hermanos, y que podamos ser diferentes. Que podamos ser donde caigan las semillas, ese terreno deseable, ese terreno donde la semilla produce, da fruto, pero no cualquier fruto, sino de alta calidad. ¿Por qué florecía la vara de Aarón? Porque él ya estaba listo. Fíjate que floreció en una noche, dio almendro y todo eso, y cuando dio el fruto, dio el almendro, era porque ya estaba listo Aarón para qué, para el sacerdocio. Y los otros estaban que se dormían de envidia. ¿Y los otros crecieron? ¿Los otros florecieron? No. ¿Por qué eran qué? Emocionalistas y qué? Envidiosos, emocionados, se dejaban de llevar de la carne. ¿Sí? Pero Aarón sí sabía, ¿sí? Entonces, usted y yo sabemos para dónde vamos, ¿sí o no? Vamos para allá, vean. No para allá, para donde dice la gente que vamos, sino es para qué? Para allá, para el cielo. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre eterno, en esta hora, Señor, te damos gracias por su palabra. Gracias por lo que nos dice. Gracias por lo que nos exhorta, nos amonesta, Señor, nos redarguye, Señor. Gracias, miles de gracias por cada una de tus enseñanzas, Dios. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, por los hermanos, por las hermanas, por los niños, Padre, que trajiste hoy a este lugar. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que no vuelve vacía, Padre. Esta palabra sigue obrando en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, miles de gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Coloca diligencia en tu pueblo para buscarte, para amarte, para adorarte, eterno Dios. Enamóranos cada día más, Señor. Enamóranos, apasionanos por ti, eterno Dios. Que cada día, Señor, nosotros vayamos a otro nivel de gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, gracias. Gracias por este tiempo de bendición, tiempo de victoria, eterno Dios. Gracias, poderoso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar por las peticiones, Padre eterno, en este